Muy buenos días. Quiero agradecer la invitación para presentar un tema de interés jurídico constitucional desde hace ya un buen tiempo. Es el relativo a la protección multinivel de los derechos fundamentales. En ese sentido, paso a compartir un PPT en particular para analizar cuáles son los estándares en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos permiten entender y analizar esta articulación que necesita la reforzada protección de los derechos humanos, habida cuenta que las violaciones de los derechos elementales lamentablemente han vuelto, como fuimos testigos, ¿no? A finales del año 22, los primeros meses, el primero de enero del año 23, en el Perú, sobre todo con los grupos más vulnerables de nuestra población originaria, sobre todo del sur del país. Y en ese sentido, la Constitución ha previsto un modelo de organización jurídica que nos garantiza la protección de los derechos humanos, pero hay que recordar que el Perú se ubica en una tendencia propia de la escuela o de la familia jurídica del derecho civil. Quiero decir que la fuente del derecho se encuentra en las normas legales que corresponde ser aprobadas en este modelo por el Parlamento tradicionalmente, ¿no? Que es así como se erige en Europa este modelo con la Revolución Francesa, que impacta en toda Europa continental, en virtud del cual las revoluciones liberales, el pueblo las conquista contra la corona, contra las dictaduras, incluso del ejecutivo monárquico, de la tiranía, en base a la voluntad popular, en base al principio político de soberanía popular, que se traduce también en un principio de supremacía jurídica de la ley y posteriormente de la Constitución sobre el poder ejecutivo, encabezado por el rey, sus ministros, y sobre incluso el poder judicial, que es un poder conservador en el sentido de mantener el orden jurídico, de modo tal que la ley del Parlamento prevalece sobre los reglamentos del Ejecutivo y prevalece sobre las sentencias del poder judicial en la medida que políticamente el Parlamento en el siglo XIX se presenta como el primer poder del Estado y hace de su producto jurídico político, que es la ley, eh, el imperio de la ley, le da fuerza de ley y jerarquía de ley sobre todo el ordenamiento jurídico, donde la Constitución va a quedar únicamente como una norma política que regula las relaciones entre los poderes del Estado, pero sin significación en relación a los ciudadanos directamente, por cuanto la Constitución era precisamente el producto de la organización del Estado antes que una carta de derechos. Esto recién va a surgir a partir de la llamada cuestión social que se inicia, claro, en el siglo XIX por la explotación de las personas y en particular de mujeres, niños, desde ya hombres que no tenían derechos. En el Perú hemos tenido, por ejemplo, eh, los peruanos, afroperuanos, eran esclavos, ¿no? O sea, que no eran personas, eran cosas, hasta 1853, ¿no? Y las mujeres tampoco tenían capacidad, ¿no? Y autonomía e independencia, sino hasta el Código Civil ya de 1936, ¿no? Y sin derecho de voto, ¿no? Que recién lo adquieren ya en 1956. Y podríamos hablar así también de otros grupos humanos no menos representativos como la población originaria, andina, indígena, que por ser indígenas incluso
el Estado de Derecho en el Perú estableció que deberían trabajar gratuitamente, ¿no? Para sus patrones con el llamado impuesto indígena que rigió, bueno, hasta Nicolás de Piero, inclusive, ¿no? Con lo cual hasta no tenían derecho de sufragio, como es evidente, por ser analfabetos, ¿no? Y todo eso va a cambiar, el impuesto indígena acaba el siglo XIX y su impedimento de votar recién en 1978 con el gobierno de Velasco Alvarado y la Constitución desde ya de 1979, ¿no? Y que con esto quiero decir que la Constitución recién adquiere grados de ciudadanía en el siglo XX, comienza en el mundo también, después de revoluciones, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, también las caídas de los imperios en Alemania, no solamente en Rusia, y los cambios sociales que se dan en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, que hacen que los derechos de los trabajadores, los derechos sociales del campesino, y poco a poco de las mujeres, etcétera, van a ir adquiriendo la necesidad de replantear el modelo de Estado de Derecho basado únicamente en la ley del Parlamento, porque es insuficiente. Y en ese sentido, pues hay grandes cambios, no solamente sociales, sino también constitucionales. Aparece el constitucionalismo social, ¿no? Porque la Constitución ya no únicamente va a tener una parte de organización de los poderes del Estado y otra parte meramente nominal o formal de los derechos y libertades, ¿no? Sino va a tener una parte precisamente económica y social de derechos. La Constitución peruana de 1920 incorporó derechos, por ejemplo, de los trabajadores, ¿no? Por algo el año 1919 ya se da la jornada de 8 horas, y la protección de las comunidades indígenas se da también, y de recursos naturales, los impuestos proporcionales, una serie de mandatos que configuran un estado de bienestar. Y en ese sentido es que la Constitución adquiere también una carta de naturaleza ya no únicamente política, sino social, y que progresivamente va a ir transformándose, ya será después de la Segunda Guerra Mundial, en una carta jurídica propiamente dicha. Si bien esto ya empezó anteriormente en Europa, cuando Hans Kell se planteó, por ejemplo, la creación del Tribunal Constitucional en 1920 en Austria. Em, claro, ahí significaba entonces que la Constitución era no solamente ya una norma política, sino también la norma jurídica suprema, lex leyes, la ley de leyes. Y eso tenía implicancias, porque las leyes del Congreso o del Parlamento contrarias a la Constitución podían ser declaradas a través de un proceso de inconstitucionales, es decir, inválidas y en consecuencia expulsadas del sistema jurídico por un tribunal que se crea, que es el Tribunal Constitucional distinto del Poder Judicial o de la Corte Suprema, que dada su, digamos, su falta de capacidad de poder responder a las demandas sociales de la época, fue superada, ¿no? Por un nuevo órgano. Y se crea no solamente en Austria, sino también, por ejemplo, en Cuba en 1944. Bueno, antes en España, en la Segunda República en 1931, como Tribunal de Garantías Constitucionales. Y ese modelo, nominalmente de Tribunal de Garantías Constitucionales, se va a aplicar en la Constitución peruana de 1978, después de la dictadura militar de Morales Bermúdez, como el primer órgano jurisdiccional constitucional que se implementa en el Perú, basado en la Constitución, pero una Constitución moderna. ¿Qué significa? Que tiene un catálogo de derechos fundamentales, que es el reflejo en parte también de los compromisos del Estado peruano a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48 de Naciones Unidas, con la Convención Americana de los Derechos Humanos, también aprobada poco tiempo después de la Segunda Guerra, y con los compromisos derivados de esta Carta Interamericana, como la competencia contenciosa que da lugar a la creación del Pacto de San José de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su vez previamente también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esta Constitución de 78, 79 tiene esa
características, es una constitución moderna porque se incorpora lo que se llama las cláusulas de apertura, open clause, que es el artículo actual 55, que dice que los tratados celebrados y en vigor por el Estado forman parte del derecho nacional. Y además una cuarta disposición final y transitoria que dice que los derechos y libertades se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los demás tratados del que el Perú es parte. Y se da lugar, por vez primera, a que el ciudadano tenga no solamente un régimen jurídico en el derecho interno, sino en el derecho internacional, porque el artículo 205 de la Constitución señala que, agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en sus derechos puede acudir a los sistemas jurisdiccionales o institucionales de protección internacional, de modo tal de que estas características hacen que las cuestiones modernas partan de una visión humanista, ya no únicamente de la organización del poder del Estado, sino que la persona humana, como dice el artículo 1, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad sea el fin supremo de la sociedad y del Estado, a nivel nacional y a nivel también internacional, porque para puntualizar, a nivel internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, de la matanza indiscriminada de las dictaduras de ayer, ¿no? Como hoy ocurre con la dictadura genocida de Israel, por ejemplo, eh, dio lugar a una revalorización de la persona humana como sujeto propio, no solo del derecho nacional, sino también del derecho internacional, incluso por defecto del estado donde vive. Es decir, que la sujeción de las personas no está únicamente atada a su nacionalidad, sino también a los compromisos internacionales que los estados soberanamente han adquirido a nivel internacional. ¿Y esto qué implica? Implica que los estados deben respetar los derechos humanos en la medida que existen compromisos no solamente de Naciones Unidas o del sistema interamericano, en los cuales los estados soberanamente se comprometen bajo estos estándares contemporáneos de vida civilizada, ¿no? Sino que es un marco normativo, no es solamente una guía, una orientación, sino es un marco normativo vinculante que hace entonces de que los estados, en caso de incumplimiento de esos tratados de derechos humanos y de otros tratados, pero la temática que nos interesa es los derechos fundamentales, tenga incluso responsabilidad internacional. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ocurre que los tribunales, por ejemplo, constitucionales que aparecen en Perú como también en Chile, ¿no? En los años 70 del siglo pasado, bueno, en Bolivia, Colombia, sigue, bueno, en Centroamérica hay salas constitucionales, ¿no? Costa Rica, ¿no? Etcétera, eh, van a tener un rol no solamente de legislador negativo, en el sentido de expulsar normas del Congreso, sino también van a tener el cometido de proteger los derechos fundamentales. Es decir, hay una doble tarea de control normativo de los tribunales constitucionales porque expulsan en base a un procedimiento de declaración de inconstitucionalidad de normas legales, leyes del Parlamento, pero también normas legales, decretos legislativos o decretos de urgencia, en el caso peruano, del Poder Ejecutivo, o las ordenanzas regionales y locales de los gobiernos regionales o las municipalidades en el Perú, sino también de proteger ya no la parte normativa, orgánica, sino la parte dogmática de los derechos fundamentales cuando estos son violados a través, como bien sabemos, de los procesos de tutela de la libertad, como decía Capelletti, de el habeas corpus, ¿no? Para la libertad personal, como el amparo para los demás derechos fundamentales que la Constitución reconoce, sin perjuicio del habeas data para el acceso a la información y la autodeterminación informativa. Y también el propio Tribunal Constitucional recibe competencias en materia de resolver conflictos competenciales entre los poderes del Estado. Miren ustedes ahora el desequilibrio que hay, ¿no? Por parte del Parlamento que viola permanentemente la Constitución
y generando lo que se viene llamando una dictadura parlamentaria, ¿no? Y de otro lado también conflictos que pudieran existir entre los gobiernos regionales, municipales, entre ellos, o con los poderes centrales y entre los organismos autónomos también, ¿no? Si el jurado de elecciones del Banco Central u otros organismos de diferente naturaleza, ¿no? Pero también tienen la acción de cumplimiento para en cuanto cualquier autoridad, funcionario incumpla un mandato legislativo, ¿no? Eh, o una resolución, ¿no? Una norma, digamos, administrativa de carácter general, pues que afecte un derecho ciudadano. En consecuencia, remarco las competencias porque es un amplio, digamos, un amplio estándar, ¿no? De atribuciones jurisdiccionales que tiene el Tribunal Constitucional que le ha permitido desarrollar una jurisprudencia, claro, después de la caída de la dictadura, ¿no? El siglo pasado, en la etapa democrática, a irse afirmando como un órgano encargado de pacificar los conflictos, ¿no? A través de los procesos constitucionales, de ordenar el sistema jurídico, expulsando normas contrarias a la Constitución y estableciendo una suerte de precedentes vinculantes que generan, digamos, efectos erga omnes para todos, no solamente para las partes de un proceso, sino también para los poderes públicos, ¿no? Cuando se declara inconstitucional una norma legal o se protege un derecho fundamental, se establece concretamente mandatos jurídicos basados en una sentencia que emite el tribunal. ¿Y eso qué implicancia tiene? Que entonces el derecho no se basa únicamente en la ley del Parlamento, del Congreso, sino también se basa en el derecho que se va estableciendo por el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias, tanto cuando expulsa normas o las interpreta para hacerlas conforme con la Constitución, como cuando protege derechos fundamentales y de manera incidental declara que la norma que se ha aplicado y que viola un derecho fundamental, un despido arbitrario o una detención arbitraria, pues no es constitucional y se inaplica o se expulsa inclusive. En esa lógica, los tribunales constitucionales, básicamente en todo el mundo, pero también en Perú, entonces empiezan a ser fuente de creación del derecho y ya no es exclusivo del Parlamento. Más aún, las decisiones legislativas del Parlamento, del Ejecutivo, pueden ser invalidadas por el propio Tribunal Constitucional en la medida que haya una demanda, y eso hace entonces que la última palabra en materia de validez de las leyes las tenga el Tribunal Constitucional en la medida que es el guardián de la Constitución. Y este preámbulo es importante señalarlo porque esto nos acerca al llamado sistema del derecho común o el common law, que es la otra familia del derecho en el mundo, que es la anglosajona. Porque en la tradición anglosajona se ha fundado de manera distinta en la Europa continental, incluso desde antes del siglo XVIII, donde se produjo las revoluciones en Europa continental. Ya en Inglaterra los jueces fueron adquiriendo un grado de capacidad de controlar al gobierno. Incluso en la Baja Edad Media, McIlwain, ¿no? Señala de un libro sobre el origen del constitucionalismo inglés que había ya un debate, ¿no? Según Bracton, entre lo que era la jurisdicción y el gobernaculum, porque la jurisdicción es la capacidad de los jueces de declarar el derecho común, mientras que el gobernáculo es una capacidad del Parlamento de aprobar las normas, los estatutos, ¿no? Y eso dio lugar inclusive a que en 1610 el juez Edward Coke declarara un estatuto en el caso Bonham, ¿no? Que era, que el estatuto, la norma parlamentaria, era contraria al derecho común porque le prohibían trabajar a Bonham, que era un médico que había estudiado en Oxford, pero quería practicar la medicina en Londres. Y en Londres solamente podían ejercer como médicos quienes habían estudiado en Londres y no en otra ciudad. Y eso dio lugar a declarar, ¿no? La invalidez
de esa medida contra Bonham en base a un derecho supremo, que era el derecho común, pero no es un derecho escrito, ¿no? Porque el modelo, a diferencia del modelo anglosajón no tiene una constitución, incluso consuetudinarias, que a lo largo del tiempo son respetadas, ¿no? De modo tal que eso produce que el derecho judicial, que el derecho se produzca no únicamente en base a los estatutos y normas del Parlamento, sino por el derecho judicial que establece precedentes, lo que se conoce como el stare decisis, estése a lo decidido por la alta corte. Desde esa lógica es que se va creando a lo largo del siglo XVII, ¿no? Y en adelante un derecho donde la creación del mismo no es exclusiva del Parlamento, sino de los jueces. Y eso se traslada a Estados Unidos, en parte, porque si bien Estados Unidos también es un modelo anglosajón, tiene una constitución, ¿no? Escrita en 1787 que es su ley suprema y en consecuencia, en 1803, en un caso llamado Marbury versus Madison, el juez Marshall declaró por vez primera que una ley que sea contraria a la Constitución puede ser declarada nula, ¿no? Con lo cual se estableció el conocido control difuso de las leyes, porque para un caso judicial concreto se inaplica esa ley a la persona que está objetando esa norma, mientras que el modelo europeo, ¿no? Continental, hace que la norma, cuando hay un control abstracto, sea expulsada de manera definitiva para cualquier caso. Entonces, lo que se produce con el control difuso de las leyes en el mundo norteamericano es el control concreto para un caso, mientras que en Europa y en Perú es el control abstracto, aunque en Perú también tiene el control concreto porque se puede declarar inaplicable una ley para un caso, como establece el artículo 138 de la Constitución. De modo tal de que podemos decir que hay un grado de convergencia entre la tradición jurídica del civil law, del derecho común, derecho civil, con el derecho común o el common law, ¿no? Porque los tribunales constitucionales están adquiriendo y han adquirido la capacidad de poder crear derecho a partir de sentencias cuando hay precisamente sentencias no solamente sobre expulsión de normas, sino también interpretación de las normas o cuando se protegen los derechos fundamentales declarando la invalidez de una norma o la interpretación de una norma que genera entonces consecuencias jurídicas en el sistema de fuentes del derecho, de modo tal que el sistema de fuentes del derecho ya no se compone únicamente por la Constitución y las leyes, sino también por las sentencias que expide el Tribunal Constitucional referidas a los alcances de las leyes, a los alcances de las normas en función de la Constitución. Y eso ha sido así hasta el siglo pasado, ¿no? Pero ocurre que con esta cláusula de apertura que les comentaba, que el derecho internacional forma parte del derecho nacional y en consecuencia el tratado, cuando el Perú se obliga, ¿no? Sea con la Convención Americana o la Declaración Universal de Derechos Humanos u otros tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? La Convención de Naciones Unidas de Protección de los Niños, por ejemplo, o la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, o el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas, y en fin, las convenciones de Naciones Unidas en materia de discapacidad van generando todo un corpus juri internacional y este cuerpo de tratados internacionales que van protegiendo en particular a grupos vulnerables en nuestra región también, mujeres, migrantes, discapacitados, niños, ¿no? Ciertamente,
entre pueblos indígenas, no, afros, etcétera, significa que hay también la obligatoriedad de los jueces nacionales de respetar los derechos emanados de los tratados internacionales, pero aquí se plantea un grado de discusión entre si la aplicación es meramente subsidiaria o la aplicación es complementaria, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque un juez podría decir, o un ciudadano, ¿no? Bueno, está bien, yo planteo mi demanda contra una resolución judicial que no ha protegido adecuadamente mi derecho, dada la violación que he sufrido de un policía o de tal ministerio que me ha negado un derecho o ha ejercido una actividad arbitraria, un particular me ha despedido arbitrariamente, pero bajo esa tesitura, bajo esa perspectiva de protección del derecho, eh, yo puedo apelar, claro, ¿no? Mediante un recurso agravio, un proceso de amparo previamente, etcétera, o habeas corpus, ante el Tribunal Constitucional que resolverá. Y si, como dice el artículo 205, agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en sus derechos puede acudir a los sistemas de protección internacional. Entonces habrá que esperar que una vez que termine el proceso en el Poder Judicial y eventualmente en el Tribunal Constitucional, recién ya se aplicarán los tratados internacionales por parte primero de la Comisión Interamericana, que es una instancia previa para llegar a la Corte Interamericana, y la Comisión, claro, se encarga de ver si es que puede llegar a un arreglo con el Estado ante una denuncia que admite por cuanto hay pues una evidente afectación o violación, por ejemplo, de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero si la Comisión entiende de que no hay un arreglo porque el Estado es renuente, ¿no? A aceptar o desconoce, ¿no? La violación, claro, se formula una demanda ya jurisdiccional propiamente dicha que hace la comisión conjuntamente, bueno, y con la víctima, que es parte legitimada en el proceso, que se presenta ante la Corte Interamericana que inicia un proceso judicial internacional donde hay partes, el Estado acusado, la comisión y la víctima y sus representantes como parte demandante. Hay audiencias, hay testimonios, pruebas, hay finalmente sentencia, ¿no? Inapelable, sentencia de la Corte, de los 7 jueces de la Corte Interamericana, que generará, si es condenatoria al Estado, una responsabilidad internacional y reparaciones materiales e inmateriales que debe asumir el Estado. Pero eso sería la función subsidiaria, ¿no? Del derecho a la tutela judicial efectiva, por ejemplo, pero decía que esa es una postura bajo el principio de subsidiariedad, pero también hay el principio de complementariedad, que significa, si los tratados forman parte del derecho nacional, no es para que únicamente lo apliquen los organismos o tribunales internacionales, sino también para que al ser parte del derecho nacional, el juez o los funcionarios, la autoridad, todos vinculados al orden jurídico, deban respetar los tratados internacionales. Y en ese sentido, los tratados complementan el sistema de fuentes nacionales y tienen una eficacia directa, ¿no? En la resolución de controversias que tengan los ciudadanos contra autoridades y eventualmente entre sí, ¿no? O sea, un despido arbitrario se regirá, claro, por las leyes laborales en el marco de la Constitución, pero también en el marco de la Convención y de los tratados vinculados a esta materia, ¿no? De ahí que el principio de complementariedad se hace lugar en el desarrollo jurisprudencial eh, nacional cuando se señala que los tratados celebrados y en vigor forman parte del derecho nacional, como señala el artículo 55 de la Constitución peruana, pero que eso requiere una aplicación, ¿no? ¿Y quién puede exigir esa aplicación? Bueno, el justiciable, el reclamante, la víctima, ¿no? Que le convendrá que tenga una mejor protección si hay un descuido por parte del juez de decir, no, la ley peruana dice tal cosa. Oiga, pero la Constitución dice que los tratados también son aplicables. Y el tema aquí es que no solamente son los tratados los que son aplicables, sino que se ha ido desarrollando la idea que los tratados tienen que ser interpretados
y son interpretados a través de casos judiciales por parte de los órganos internacionales, jurisdiccionales, como en este caso la Corte Interamericana. Entonces la Corte dicta sentencias, ya lleva más de 300, ¿no? En las cuales eh, la vinculatoriedad no solamente de los tratados, sino también de las decisiones o las sentencias, porque hay opiniones consultivas que emite la Corte Interamericana en su mandato, ¿no? De opinar en abstracto sobre algún derecho, sobre un caso, ¿no? Que genera con dudas razonables por los estados y consultan sobre cómo interpretar un derecho. ¿El derecho de los migrantes existe para entrar a otro país? ¿O el derecho, digamos, de los niños que van a trabajar? ¿Qué grado de protección demanda de acuerdo al derecho internacional? ¿O el derecho de las parejas LGTBI, si tienen derechos, ¿no? De familia, etcétera? Hay una serie de opiniones consultivas, pero también las 300 y pico de sentencias que van también protegiendo derechos de distintos países, de los reclamantes de distintos países, que generan también parte de ese corpus juris internacional. Entonces, la vinculatoriedad de los jueces y del derecho nacional es respetar los tratados y las interpretaciones que han emitido los órganos competentes. En ese sentido, hay decisiones vinculantes. Claro, cuando un tribunal internacional ah, condena a un Estado definiendo el derecho que ha sido violado o aclarándolo, ¿no? La Comisión emite, claro, recomendaciones, resoluciones, que se ha dicho que tienen un carácter, lo que se llama en derecho internacional de soft law, es decir, son como recomendaciones, guías internacionales que hay que cumplir de buena fe. Pero cuando la Corte dicta una sentencia, la sentencia es hard law, es un derecho duro, porque hay responsabilidad internacional en caso de incumplimiento, dado que un Estado es condenado y obligado a cumplir reparaciones, por ejemplo, decía materiales, indemnizaciones o inmateriales, ¿no? Publicar la sentencia, reconocer el daño, ¿no? O brindar satisfacciones necesarias para restaurar la violación cometida. Entonces, eso hace entonces de que el, el derecho, digamos, internacional tenga no solamente un valor subsidiario, sino también un valor complementario en el derecho interno. Pero, ¿qué ha sucedido? Que si bien el sistema internacional de derechos humanos ha sido creado, ¿no? En base a la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José o el Tratado de San José de 1969 establece, ¿no? La creación de la Corte Interamericana. Antes existía una comisión bajo la Organización de Estados Americanos, que también fue creada en el año 48, ¿no? Para ver temas precisamente de derechos humanos a nivel de guía, de opinión. Pero cuando se constituye un tribunal internacional que se implementa progresivamente en los años 80, que apenas tuvo algunas sentencias. Velázquez Rodríguez fue un caso muy interesante contra Honduras en el año 82, porque fue un joven estudiante universitario en Honduras que fue secuestrado, desaparecido, ¿no? Y la Corte dictó una sentencia condenando al Estado por esa desaparición, que en Perú también ocurría, ¿no? En la época de Fujimori, detenciones, desapariciones, ¿no? Castillo Páez fue un estudiante que en el año 92, ¿no? Fue desaparecido, por ejemplo, ¿no? De Perú, un estudiante de la Católica, ¿no? Y también hubo una sentencia condenatoria, ¿no? Por parte de la Corte Interamericana contra el Estado peruano. Se va creando por parte de la Corte jurisprudencia que protege los derechos humanos, no solamente de detenidos desaparecidos, claro, en esa época sí, sino que ya a comienzos del siglo presente empiezan las democracias, ya terminan las dictaduras militares o civiles, y ya los casos no son únicamente de torturas, desapariciones, violaciones, ¿no? A los derechos mínimos, ¿no? De integridad personal, ¿no? Vida, ejecuciones extrajudiciales, sino también empiezan a aparecer otras violaciones que son condenadas, claro, por la Convención Americana, más allá de la vida, la integridad, la libertad, sino el debido proceso, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la familia, el derecho a asociación, o los derechos también últimos del trabajo o la salud, ¿no?
vinculado a derechos sociales, actualmente también ya el medio ambiente o los derechos de los pueblos indígenas y de los grupos vulnerables, sean mujeres, niños, etcétera, se va desarrollando la protección temática en materia de derechos y también en razón de los grupos, ¿no? De personas que son personas más vulnerables, ¿no? Y donde las sociedades, incluso democráticas, mantienen estructuras tradicionales, paternalistas o estructuras, digamos, discriminatorias en lo social, en lo cultural, en lo político, ¿no? Y que va dando lugar a que las sentencias de la Corte Interamericana ya no sean únicamente como eran las primeras décadas de los 80 y 90, que aquí hicieron además muy pocas sentencias, de proteger derechos básicos, elementales, ¿no? Sino que empieza a haber una reflexión mayor a partir del presente siglo, en la cual existe eh, causas de violación que se producen no solamente por actos o hechos de un policía o actos jurisdiccionales, sino también que empiezan a ver que esos actos jurisdiccionales del Poder Judicial o actos materiales del Poder Ejecutivo se basan en leyes, se basan en normas del Estado y eventualmente en la Constitución de un Estado y que son la fuente de la acción o la inacción por parte de la autoridad del funcionario que llega a violar derechos fundamentales que no son tutelados a nivel nacional, sino que cuando llegan a la Corte Interamericana, pasando por la Comisión, se pone en evidencia que hay una incompatibilidad de esa norma que ha dado lugar precisamente a esa violación. Entonces aquí es que aparece que el derecho internacional, ¿no? Con el cual trabaja la Corte Interamericana, empieza a asumir la naturaleza casi de una corte constitucional, como algunos han señalado, ¿no? Y se convierte en suerte una corte constitucional o tribunal constitucional internacional porque no solamente protege derechos y libertades, sino también porque va a empezar a declarar la invalidez de normas que son el origen de la violación de los derechos que llegan a su esfera del Tribunal Internacional, ¿no? Es decir, van un poco al fondo del asunto, porque la queja o la petición, la demanda que trae la Comisión ante la Corte Interamericana, pues revela que la causa de esa violación está en la norma. Entonces, y el tribunal, la Corte Interamericana, asume esa responsabilidad progresivamente, desde comienzos de siglo, con opiniones primero eh, es decir, en toda sentencia hay unanimidad, ¿no? Cuando hay acuerdo de partes, pero si hay una voz discrepante, puede emitir un voto singular si está en contra, pero también un voto concurrente, que estoy de acuerdo con el fallo, pero los fundamentos, y es ahí donde se empieza a establecer algunos fundamentos de voto del juez Sergio García Ramírez, que ha fallecido lamentablemente el año pasado, es juez ya, ¿no? Esta idea, ¿no? De que hay que ir a controlar el origen de la norma para declarar. Entonces, eso hace que en las fuentes del derecho eh, nacional, de pronto, la invalidez de las normas nacionales no solamente provengan ya del Tribunal Constitucional, sino también que provenga la invalidez de las normas y en otros países de normas constitucionales por decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se viene y se ha convertido en un tribunal también de control normativo del derecho interno de los estados, ¿no? Y en ese sentido, esto nos permite señalar que estas cláusulas de apertura de las constituciones de los países, sobre todo de América Latina, eh, hace que el derecho internacional de derechos humanos esté presente en el orden interno y que el surgimiento de este control normativo, denominado como el control de convencionalidad que realiza la Corte Interamericana, en principio, veamos, abarca no solamente normas internas eh,
reglamentarias, sino también leyes y eventualmente normas constitucionales. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido construyendo progresivamente una doctrina jurisprudencial para proteger los derechos humanos desde el año 2004 en adelante, en base a la Convención Americana, que supone en consecuencia que cumpla un control normativo del orden interno, ¿no? Y entonces cabe plantear la pregunta que, ¿cuál es el grado no solamente de vinculatoriedad, ¿no?, de estas decisiones de la Corte Interamericana en los estados soberanos que tienen su Constitución, ley, reglamento y su Corte Suprema y su Tribunal Constitucional, sino también a qué se refiere la Corte Interamericana cuando señala que sus estándares jurisprudenciales son vinculantes para todos los estados? Porque la Corte Interamericana expide sentencias también, pero esas sentencias, como en el mundo anglosajón, por ejemplo, generan un stare decisis, o sea, un esté lo establecido, y eso tiene repercusiones en el estado que es condenado, pero vamos a ver también que puede tener y tiene consecuencias en otros estados. ¿Y cómo es posible que haya esta expansión de las competencias de la Corte Interamericana? Vamos a decir entonces lo siguiente, ¿no? Que la Corte Interamericana, de acuerdo a la Convención Americana, tiene un mandato. Artículo 1, proteger los derechos y libertades que consagra la Convención. Y su artículo 2 de la Convención, que los estados que se comprometen, ¿no?, en esta Convención Americana, tienen el deber de adecuar su orden jurídico interno a las obligaciones establecidas en la Convención Americana. Dicho más claramente, si todo Estado que ha ratificado la Convención Americana está vinculado por lo que ha asumido soberanamente, respetar la vida, la libertad, la igualdad, el debido proceso y demás derechos humanos, en consecuencia tiene que reformar su derecho interno para que no contradiga, ¿no?, el derecho obligatorio que ha aceptado. Más aún, ¿no?, en el derecho a los tratados, que es la Convención de Viena de 1969, que el Perú, como muchos estados del mundo la aceptan, señala que ningún estado puede oponerse al cumplimiento de una obligación internacional en base a su derecho interno. Es decir, como que hay una prelación. El derecho internacional, la obligación internacional aceptada, va a prevalecer sobre el derecho interno, porque de pronto hay un cambio de gobierno y el siguiente gobierno dice, no, yo no acepto, porque las obligaciones son de estados, no de gobiernos. En ese sentido, el derecho internacional, y no solamente los tratados, sino las interpretaciones que hacen los tribunales, como en el caso del sistema interamericano, prevalecen, ¿no?, sobre la interpretación de esos tratados que puede hacerse en el derecho interno, ¿no?, de acuerdo a esa visión monista, que es la tesis kelseniana, ¿no?, que vamos a ver que no es tan absoluta, pero que ese es el punto de partida, ¿no?, del compromiso internacional en base al principio del pacta sunt servanda, es decir, las partes se obligan a lo que han acordado, ¿no? Y un tratado acuerda, entonces, el artículo 2 de la Convención Americana, que los estados adecúen su derecho interno a las obligaciones internacionales. Claro, entonces, pero las obligaciones internacionales emanan, como ya les dije, del tratado, pero también emanan de la jurisprudencia del Tribunal de San José, de la Corte Interamericana, que esa jurisprudencia, como también mencionaba, ha ido evolucionando, diríamos de menos a más, a mayor protección de nuevos derechos y nuevos grupos, ¿no? Inclusive, ¿no? En esa lógica, los estándares de la Corte Interamericana pueden tener, digamos, por un lado, un carácter interpretativo, pero también un carácter normativo. Carácter normativo porque emanan de obligaciones que el Estado ha asumido en los tratados internacionales de derechos humanos, partiendo de la Convención Americana. Entonces, el canon de validez eh, es de carácter vinculante, un sentido de cumplir una norma internacional, pero también como hay una interpretación de esas normas que hace la Corte Interamericana, el estándar, digamos, de la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana es criterios de interpretación que desarrolla de cómo hay que interpretar un derecho
y eso genera un estándar interpretativo, ¿no? Que es vinculante para los estados y en particular para los jueces nacionales que aplican las normas. Pero entonces, ¿qué tendríamos? Estándares, es decir, una suerte de precedentes vinculantes de carácter normativo y de carácter interpretativo. Eh, Cuando hablamos de estándares interpretativos, se puede decir, claro, son pautas de interpretación jurisprudencial que los estados deben seguir para el desarrollo de los casos nacionales, ¿no? Eh, si en el caso, no sé, Octavio Murillo, por ejemplo, contra Costa Rica, sentencia de la Corte Interamericana del 2012, estableció la Corte Interamericana que la fecundación in vitro que establecía Costa Rica en base a una norma, eh, eh, derivó de ese caso cuando empezaba la protección del sistema interamericano, de acuerdo a la Convención Americana, del derecho a la vida. Y el derecho a la vida es un tema, como entenderán, bastante polémico sobre desde cuándo hay una protección. Y la Corte, para resumir, estableció que es a partir eh, de la concepción, entendida la concepción como la anidación desde que hay un feto, ¿no? Desde la implantación del óvulo fecundado en el endometrio, ¿no? En las paredes del útero de la mujer. Eh, ¿Y eso qué implicancias tenía? Entonces, de que la etapa previa, que donde hay un embrión, incluso en laboratorio, no es persona, claro, mm, y desde ya que el feto, si bien no es propiamente persona, pero sí hay protección, ¿no? Em, de manera diferente, claro, ¿no? A la persona, pero no es el caso que regulara la protección internacional, de acuerdo a la Corte Interamericana, al embrión. Con lo cual, eh, ¿qué consecuencias tuvo esa interpretación? Que en el caso peruano, cuando se implementó el año 2001 el uso de la píldora el día siguiente, eh, algunos sectores denunciaron que la píldora era abortiva, ¿no? Y era contraria entonces al derecho a la vida, pero el Tribunal Constitucional declaró el año 2006 que no era contraria, ¿no? A la vida, porque eh, no tenía un efecto, digamos, contrario, ¿no? A la implantación del óvulo. No estaba demostrado. Pero después el tribunal, en otra sentencia del año 2009, declaró que sí, que no estaba demostrado, que no tuviera efectos y si hay dudas, entonces mejor evitar, ¿no? El uso de la píldora. Y el año 2012, con la sentencia del caso que les comento, ¿no? eh, Arteaga Murillo contra Costa Rica, hubo otra demanda que el Poder Judicial en el Perú declaró que era inaplicable, por ejemplo, la sentencia, que era preferir aplicar la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Ortega Murillo, que al establecer que la protección de la vida es a partir de la anidación cuando hay feto, en consecuencia el uso de la píldora antes de ello no tiene efectos jurídicos, con lo cual la sentencia del Tribunal Constitucional peruano, que quería dar una protección incluso desde la fecundación del óvulo, ¿no? Era no convencional. Entonces, esa pauta jurisprudencial de la Corte Interamericana fue utilizada por la justicia nacional para proteger el derecho de las mujeres, por ejemplo, cuando son violadas, ¿no? Por ejemplo. Ahora, la incorporación de estos estándares interpretativos o de la doctrina están derivados sobre todas las sentencias de la Corte Interamericana, que es una instancia de declaración de derecho, en última instancia es el intérprete supremo de la Convención, pero no está ajeno también a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su desarrollo interprete las normas, pero en un sentido, ya les decía, no estrictamente vinculante, como es una sentencia condenatoria, pero sí en el acervo de constituir este corpus juris internacional, las interpretaciones de la Comisión también tienen una validez
aunque no siempre una eficacia, pero forman parte de ese soft law, se ha dicho, ¿no? Que también tiene incidencia en la jurisprudencia nacional. Dicho más claramente, la jurisprudencia nacional puede invocar también interpretaciones que haga la Comisión en algunas resoluciones, porque también se pronuncia sobre los derechos humanos, aunque no de carácter judicial. Pero no obstante, en Perú pues, se han producido aplicaciones a veces también incorrectas, ¿no? Por ejemplo, en un momento, ¿no? Desde el Tribunal Constitucional, ¿no? Que cayó en manos, ¿no? De sectores, ¿no? Totalmente contrarios a los valores, diríamos, desde ya propios de una justicia neutral, imparcial. Se expidió el año 2010, si no me recuerdo, una sentencia sobre la justicia militar, pero como la Corte Interamericana tenía ya sentencias sobre lo que es la justicia militar y las garantías que deben haber, se usó la sentencia de la Corte Interamericana por parte del Tribunal Constitucional. Creo que la presidencia tenía el Mesía en ese momento, pero de manera incorrecta, es decir, solamente citando una parte de la sentencia interamericana y no completa la sentencia, o sea, una manipulación, ¿no? De los estándares interpretativos de la justicia militar, asumiendo que esas interpretaciones que eran para, si el caso Guatemala, ¿no? O el caso de Nicaragua, sentencias condenatorias, ¿no? De la justicia militar de esos países que violaban derechos humanos, aquí se usó parcialmente, ¿no? Y pero peor, también hubo también otra sentencia ya de manera fraudulenta en ese periodo, que fue 2010, 2014, ¿no? En el caso, por ejemplo, eh, se usó para exonerar del pago de impuestos al expropietario del Canal 5, ¿no? Delgado Parker, ¿no? Usando la sentencia del caso Baruch Itcher contra Perú del año 2001, porque Itcher le quitó Fujimori la nacionalidad con Montesinos porque se convirtió Canal 2, ¿no? De televisión de Perú, un canal opositor al régimen de entonces y en consecuencia al privar de la nacionalidad, ya que era de origen israelí, no podía ser titular de concesiones del espectro radioeléctrico, que es un recurso natural, dado que la ley de telecomunicaciones del Perú la reserva para los nacionales y en consecuencia, como él se había nacionalizado peruano, dijeron que se había nacionalizado fraudulentamente y anularon su nacionalidad peruana y tuvo que huir, ¿no? Y hizo un caso, ¿no? Obviamente, que llegó a la Corte Interamericana y en 2001 la Corte estableció que se había violado su derecho a la nacionalidad y en consecuencia el presidente ya Paniagua le restableció plenamente el derecho a la caída de Fujimori en el 2000. Pero ¿y eso qué implicaba? Que el canal, que no había estado bajo su administración durante un periodo de la época de Fujimori, pues no había pagado impuestos, con lo cual había una deuda tributaria tan alta que la SUNAT quería ya casi embargar el canal 2, pero fue con esta sentencia de la Corte, con una aclaración, precisado que la afectación a su derecho a la nacionalidad aparejaba la violación también a otros derechos que protege la Convención, como el derecho de propiedad, y en ese sentido era arbitrario que el que no tenía responsabilidad pagara lo que había incumplido el Estado, ¿no? O sea, que había intervenido, ¿no? Al quitarle el canal y dárselo a otros propietarios, ¿no? Los Winter. En ese sentido, ¿por qué menciono este caso? Porque el otro deudor que tenía, dueño del canal, deudas con el Estado, usó ese argumento de las deudas, pero él no había sido privado de su nacionalidad ni nada, sino la verdad que, bueno, ya fallecido, pero era conocido porque no pagaba, ¿no? Tampoco a sus trabajadores o los contratos, ¿no? En consecuencia, el mismo Tribunal Constitucional que mencionaba le otorgó, mediante una sentencia de amparo, una interpretación haciendo equivalente el caso de Baro Ütcher con Delgado Parque para que no pagara impuestos. Y lamentablemente hemos llegado ya en la actualidad también, bueno, ahora con otra composición del tribunal, ¿no? Que preside Morales, ¿no? El juez de la Corte del Tribunal, desacatar ya una sentencia, ya ni siquiera aplicarla incorrectamente o fraudulentamente, sino desacatarla, la sentencia de la Corte Interamericana que en el caso Barrios Altos y La Cantuta
ordena que se investigue y sancione responsables y por eso Fujimori estuvo en la cárcel, condenado bajo el debido proceso, el tiempo que ha estado y que al solicitar su indulto, eh, el Tribunal Constitucional, que en oportunidades anteriores había rechazado porque no había sino un mandato de cumplimiento de sentencia, tan es así que Cochise cuando otorga el indulto del año 18, me parece, es denegado, ¿no? Por parte del Poder Judicial, en base también a una aclaración que hizo la Corte Interamericana de que para graves violaciones de derechos humanos, delitos pues no de esa naturaleza, de lesa humanidad, en principio no cabe los indultos, salvo pues que haya razones humanitarias que no era precisamente el caso, ¿no? Y en ese sentido, el año pasado, en diciembre, el tribunal ha declarado que corresponde el indulto en contra incluso de un pedido de aclaración nuevamente que se hizo a la Corte y la Corte en vía de supervisión de cumplimiento de sentencias estableció que no correspondía, ¿no? Aún, ¿no? En tanto no haya esta condición, pues, humanitaria, ¿no? De grave estado, ¿no? De vida o de salud, porque finalmente tiene todo un tratamiento las personas que están en esa condición, más aún en su caso, ¿no? Que la ha tenido. Con su cual, en consecuencia, este desacato ya del Tribunal Constitucional Contemporáneo lo que hace es interpretar los alcances de la competencia de la Corte y desconocer precisamente la capacidad de la Corte de poder pronunciarse sobre estas materias, ¿no? Y anteriormente también hubo otro desacato cuando el tribunal estaba en manos de Blume, Fortini, en el cual desacató también un mandato para, de acuerdo a las interpretaciones de la Corte Interamericana en materia de matrimonios homoafectivos, en caso Garteche, desconoció y rechazó, ¿no? La posibilidad. Entonces, quiero decir que estos estados interpretativos, si bien tienen un mandamiento vinculante, ha habido épocas, lamentablemente ahora, ¿no? Como antes, en las cuales ha habido desacatos, interpretaciones fraudulentas o incorrectas por parte del Tribunal Constitucional del Perú. Sin embargo, hay estándares normativos, ¿no? En los cuales el Estado está vinculado como un canon, en base a los estándares que son cánones de validez de las normas nacionales, incluso cuando éstas sean normas de orden constitucional, ¿no? Para toda la región, claro, ¿no? Entonces, y de manera subsidiaria la Corte Interamericana interviene pronunciándose sobre las normas nacionales que sean de origen de la violación a los derechos humanos por el principio de competencia de las competencias, ¿no? Es decir, quien define cuál es el alcance de las competencias de la Corte Interamericana es la propia Corte. Este es un principio que existe en muchas partes del mundo, la competence, que se reconoce, ¿no? Al propio tribunal de una forma autopoética, es decir, de autodefinición, y quién tiene la competencia en la medida de ser el tribunal que está, además, no solamente más alto, en el sentido de después del Poder Judicial, del tribunal, hay tribunales internacionales como la Corte, sino también porque el propio artículo 63 de la Convención Americana otorga pues esta potestad interpretativa de la Convención Americana a la Corte Interamericana, ¿no? Y se pone en evidencia cuando, como veremos en unos minutos, de pronto la Corte declaró en el año 2001, en el caso de Barrios del Perú, que las leyes de amnistía de Fujimori eran inconvencionales, sin efecto jurídico. O en el caso Olmedo versus Chile, en última tentación, declaró que la norma constitucional de Chile que veremos era inconvencional, ¿no? Inválida. O también el caso de Boyce versus Barbado y da Costa Cadogan versus Barbados también declaró que las normas de su constitución que reflejaban normas que cuando eran colonias, ¿no? Del Imperio Británico, que establecía la pena de muerte, ¿no? Sin garantías del debido proceso en esa época y siendo válidas en la actualidad, eran inconvencionales, ¿no? Entonces, esto nos da pie a analizar también eh, que los estándares de la Corte Interamericana operan como precedentes. Precedentes son decisiones judiciales que tienen efectos normativos, pero también interpretativos, ¿no? En el cual estos precedentes exigen a los estados que van a cumplir los fallos y respetar las interpretaciones de la Corte.
En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es fuente del derecho nacional, en ese doble sentido interpretativo y normativo. Y, y esta creación de fuentes se hace a través del llamado control de convencionalidad como mecanismo para la aplicación de precedentes o lineamientos jurisprudenciales. Entonces, el control de convencionalidad, que es un control normativo, es el que permite que se apliquen los precedentes de la Corte y su doctrina jurisprudencial, sus opiniones, ¿no? Interpretaciones. Ahora, se ha discutido si los jueces pueden crear derecho, ¿no? Porque los derechos en el sistema del civil law, del derecho civil, se crean a través de las leyes, decíamos, ¿no? Pero ya el profesor Bulligin, fallecido hace pocos años, decía que los jueces históricamente siempre han resuelto un caso en base a normas, en el cual los hechos los subsumen en el presupuesto de la norma, luego aplican la norma y luego se aplican las consecuencias jurídicas, ¿no? De esa subsunción y que los efectos son interpartes, ¿no? Que están en la controversia. Eso es lo más clásico. Pero hay un segundo supuesto, dice, ¿no? Que los jueces, al momento de subsumir el supuesto de hecho en el presupuesto de la norma, ven que la norma no está completa, o sea, que falta, que no saben plenamente si corresponde o no corresponde. Entonces les corresponde hacer una labor de interpretación, ya no meramente de aplicación. Y al interpretar, de pronto van a entender que corresponde en consecuencia a ampliar el ámbito interpretativo de protección en base a un principio de igualdad, por ejemplo. Si a dos supuestos de hecho iguales debe haber consecuencias jurídicas iguales, si la norma no ha previsto otro supuesto de hecho que es igual al primero, no obstante que las consecuencias jurídicas deberían ser iguales, no está previsto eso, entonces el juez interpreta de que sí corresponde también el mismo a igual hecho, igual derecho, ¿no? En consecuencia, esa labor interpretativa permite subsumir los hechos en el presupuesto de la norma interpretada y la consecuencia jurídica es no solamente para las partes, sino tiene efectos intercomunis, es decir, efectos para casos futuros o en adelante. Y el tercer supuesto es el supuesto en el cual, como diría Hans Kelsen, hay vacíos y lagunas del derecho. Y de acuerdo con la Constitución, por ejemplo, peruana, el artículo 139, numeral 8, ante el vacío de eficiencia de una norma, los jueces no pueden dejar de aplicar el derecho, ¿no? En cuyo caso deben aplicar los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario. Y eso entonces hace que el juez no sea un juez únicamente de la norma, sino también que tiene que aplicar el derecho, para lo cual tiene que reconstruir la norma. Es decir, que hay entre el vacío de eficiencia hay una labor de creación o de creación complementaria en base también a principios generales como el principio de igualdad, dignidad, interdicción de arbitrariedad, etcétera, y generar una norma o completando la norma. Y los hechos se subsumen en el presupuesto de esta interpretación y se aplican las consecuencias jurídicas a las partes, pero aquí el efecto es que ha tenido una interpretación recreando la norma, por eso tiene efecto erga omnes, aplicable para todos, ¿no? En todo sentido, ¿no? Eh, entonces, la labor de los tribunales constitucionales, como también de los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana, va generando en base a estas interpretaciones, ya sea erga omnes o intercomunis, o también interpartes, eficacia vinculante. Pero hay que ver también la intensidad del grado de vinculación. Un jurista finlandés, Arnio, distingue, ¿no? Que puede haber distintos grados de vinculación de la norma, porque puede haber normas que tienen una aplicación estricta, otras que, porque hay normas, también el profesor mm, Alexis de Kiel, normas deónticas, ¿no? En el sentido de que hay normas prohibitivas, ¿no? En una constitución, en una convención, prohibida la esclavitud, por ejemplo, ¿no? La tortura. Hay normas, digamos, prescriptivas que disponen que se haga algo, se protege la libertad personal, ¿no? El libre tránsito, y puede haber normas facultativas, ¿no? También, ¿no? Es decir, normas que en materia de derechos de pronto sociales, ¿no? Procurar
la satisfacción de necesidades básicas. Eso da lugar entonces también a que exista una idea de carácter de distinguir también las disposiciones que tiene eh, los grados de obligatoriedad que tienen las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Porque habrá algunas decisiones que, como dice la doctrina alemana, müssen, ¿no? Tener que acatar las interpretaciones en general de las sentencias condenatorias para los estados partes. O sea, si un estado parte es condenado, esa sentencia tiene efectos totales, ¿no? Para las partes. Pero también hay un segundo nivel donde hay un deber de cumplir con los estándares vinculantes cuando hayan sido establecidas explícitamente en un caso, generando un efecto espejo para otros estados, aun cuando un estado no haya sido parte. Es decir, el estado no está condenado, pero en una sentencia para para otro estado hay pues una definición clara y precisa de lo que es un estándar internacional al haberse definido qué cosa es la tortura o qué cosa es el derecho a la familia, ¿no? Y en tercer lugar, hay también un grado menor de vinculatoriedad, que es el deber o poder seguir los estándares de las sentencias para terceros países, en tanto que hay sentencia para otro país, pero un grado más abierto en consecuencia, cuánto un tercer estado está vinculado o no. Entonces se puede diferenciar entre sentencias con carácter vinculante de naturaleza normativa, porque ahí se crea un derecho de carácter jurisdiccional que es respetable, no solamente para un estado, sino para otros, y tiene un efecto regulador o prescriptivo, ¿no? Pero también hay sentencias de naturaleza hermenéutica, interpretativa, porque tienen efectos meramente de esta naturaleza, ¿no? De interpretar cómo se debe interpretar, ¿no? Entonces, una cosa es que se establezca una norma erga omnes y otra cosa es que se establezca una interpretación, porque la interpretación, yo puedo interpretar como juez, obviamente existen mecanismos también de analizar, interpretar un derecho, porque está en función también de los hechos. Y los hechos de pronto pueden ser distintos a los que ha resuelto la Corte Interamericana. En consecuencia, la interpretación no es así un mandato como en el caso de la naturaleza normativa, vinculante, de declaración de un derecho en abstracto, que se establece en base a un caso concreto, claro está, pero se define como presente vinculante en abstracto para casos futuros, ¿no? Así, en el caso Clos Reyes, la Corte estableció que la libertad de información requiere acceso a la información, entonces se estableció el derecho de acceso a la información pública, que Chile no la tenía, como veremos, ¿no? En ese sentido, los precedentes de la Corte eh, están pues en el marco de este control de convencionalidad y sobre todo un caso, el caso Hellman, más allá que el año 2004 el caso Almonacid Arellano estableció las líneas bases del control de convencionalidad en base a la interpretación de la convención, el desarrollo también que hace en el caso Hellman años posteriores le da al control de convencionalidad una concepción instrumental, ¿no? Para aplicarlo, para aplicar el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? En base a la Convención Americana de los Derechos Humanos y de la jurisprudencia. O sea que el control de convencionalidad es un instrumento que tenga un efecto útil, ¿no? Como se establece en esa sentencia de un efecto útil la Convención Americana, que debe garantizarse en la aplicación del tratado por todos, no solamente por el Estado condenado, sino por cualquiera. Entonces, el derecho interno, según la sentencia de supervisión del caso Hellman, debe ser conforme al derecho internacional de derechos humanos, de acuerdo al artículo 2 de la Convención Americana, y se apela al control de convencionalidad como un instrumento o parámetro integrado, además de la convención, por la jurisprudencia de la Corte, como señaló el caso de Almonacid Arellano, perdón, contra Chile del año 2006, ¿no? Y en el caso también, ese mismo año, el caso de los trabajadores despedidos del Congreso de la República por Fujimori, ¿no? Contra Perú, que fue una sentencia condenatoria del Estado peruano, también se ratifica el control de convencionalidad de esas leyes de despido arbitrario, ¿no? Entonces, cabe pues distinguir, se plantea, entre los grados de vinculación de los efectos erga omnes por un lado, efectos intercommunis o efectos interpartes de las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no?
Y si vamos a ver las manifestaciones del control de convencionalidad, de acuerdo a los párrafos 67 y 69 de la sentencia del caso Hellman, el Estado que fue parte eh, tiene pues una sentencia, en este supuesto, claro, condenatoria, que tiene calidad de cosa juzgada, ¿no? O sea, una cosa ya está, o sea, la res judicata, ¿no? Entonces, el control de convencionalidad es un instrumento para aplicar el derecho internacional humanitario, derechos humanos, perdón, así como para el cumplimiento de la sentencia de la Corte en su integridad, ¿no? O sea, la Corte, eh, a partir de control de convencionalidad, establece ese grado de vinculatoriedad con el Estado. Pero, pero si un Estado no ha sido parte, no ha sido condenado, porque es otro caso, ¿no? ¿Cuál es el grado de vinculatoriedad que tiene o no? Lo que dijo acá la Corte es que el control de convencionalidad se aplica tanto en la emisión y aplicación de normas internas en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana, párrafo 69 del caso Hellman, ¿no? Entonces, aquí el Estado que no fue parte se encuentra vinculado porque una sentencia no solamente puede ser rejudicata, también puede ser resinterpretata, es decir, en una sentencia se ha interpretado el derecho. Esa interpretación del derecho que se define lo que es la tortura, en el caso, por ejemplo, Perú, o perdón, sí, el caso de Perú, o Brasil, o México, es exigible que otro Estado la respete, es decir, que defina la tortura bajo sus parámetros, ¿no? Entonces, lo que genera esta situación es que puede haber incluso una tercera modalidad, desde mi punto de vista, en la cual una sentencia de la Corte que haya establecido un criterio interpretativo al resolver un caso no haya sido declarada explícitamente como un estándar jurisprudencial, ¿no? Porque la Corte, cuando hace sus sentencias, define, ¿no? Que la Corte entonces asume que de la libertad de acceso a la libertad de información se crea ¿no? la necesidad como derecho reconocido del acceso a la información, ¿no? Eh, pública, ¿no? Pero que puede ser sostenible, que sea exigible su cumplimiento en sede judicial nacional mediante el margen de deferencia o apreciación nacional que tienen los estados en base a su soberanía nacional. ¿Qué quiero decir? Que al margen del carácter de res judicata o res interpretata, puede que no haya una definición evidentemente condenatoria a un estado, sino que otro estado eh, entienda que una sentencia que tampoco ha tenido un carácter de interpretación de un derecho explícitamente pueda derivar, ¿no? Un grado de exigibilidad, ¿no? Por ejemplo, el caso Espino, Perú. El Tribunal Constitucional, en una época democrática, el año 2004, entendió de que, por ejemplo, Nicaragua había sido condenado en el caso Yatama, porque igual que ahora el gobierno de Nicaragua, la dictadura, les prohíbe a los indígenas participar en elecciones de acuerdo a sus organizaciones tradicionales porque quiere que formen partidos políticos y en caso de ellos que reclamaron en su momento no participar como siempre habían hecho con su derecho constitucionario, eh, había una norma en la Constitución nicaragüense que existe que dice que no son revisables en sede judicial las resoluciones del Supremo Tribunal Electoral de Nicaragua, con lo cual no tenía acceso a la jurisdicción, ni siquiera para reclamar. Entonces, llegado hasta la Corte y en violación del artículo 8 y 27 de la Convención Americana, Nicaragua fue condenado por negarles el acceso, ¿no? Y en el caso de Espino, un caso de un peruano, ¿no? Bueno, Inica, que fue también destituido por el Jurado Nacional de Elecciones y no tenía acceso a la jurisdicción porque el 142 de la Constitución peruana dice que no son revisables en sede jurisdiccional las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral. Y en consecuencia le negaron. ¿Y qué hizo el Tribunal Constitucional peruano? Eh, Aplicando el control de convencionalidad, dijo que esa norma de la ley orgánica, perdón, de la Constitución, no era conforme, ¿no? A la interpretación de un derecho que, mínimo que es el acceso a la jurisdicción y en consecuencia reconoció el derecho constitucional y convencional de una garantía judicial de poder acudir, ¿no?
al orden jurisdiccional para discutir el derecho, ¿no? Y claro, en este caso, el Perú no estaba condenado, en el caso de Yatama, sino Nicaragua, y aplicó esa interpretación. Pero también el margen ha permitido buscar un equilibrio entre las decisiones democráticas tomadas por los estados, otorgando o limitando derechos, y el cumplimiento de los estándares internacionales. En ese sentido, el margen de deferencia sirve como un instrumento de aplicación del principio de subsidiariedad. No olviden, ¿no? Principio de subsidiariedad y principio de complementariedad. En este caso es el caso Simón. En Argentina hubo una dictadura militar muy férrea, ¿no? En la época de los 70, eh, con Videla, Galtieri y otros genocidas, ¿no? Militares, pero cuando ellos fueron derrotados en la guerra contra el Reino Unido por las Malvinas, ¿no? En Argentina, en los años 70 y comienzos del 80, y se dieron leyes de amnistía cuando ya salió la democracia, ¿no? En los años finales 80, eh, Argentina, y para perdonarse, ¿no? Bueno, eh, ¿y qué dio lugar a esto, no? Que habían crímenes que se habían cometido, pero que eran innombrables, ¿no? Por ejemplo, los militares argentinos secuestraban, ¿no? A ciudadanos, claro, sospechosos, los vinculaban como terroristas o subversivos, los torturaban. Y si eran mujeres, esperaban y estaban embarazadas, esperaban que naciera el hijo y seguían torturándolas y las desaparecían, las subían a helicópteros, las tiraban al mar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces hay lo que se llama los niños desaparecidos, ¿no? Los bebés, ¿no? Desaparecidos, como 200, ¿no? Por lo menos. Y han ido apareciendo más de 140, ¿no? En Argentina y han reconocido que por investigaciones que fueron así secuestrados, ¿no? Casi del vientre de la madre, ¿no? Bueno, ¿por qué cuento esa historia? Porque las leyes de amnistía de Argentina perdonaron todo tipo de delitos, ¿no? Propios de una guerra interna, y unos y otros dijeron, bueno, hacia adelante. Pero estos crímenes tan monstruosos generaron indignación cuando se revelaba la aparición de un desaparecido, porque las abuelas los buscaron, ¿no? A los niños porque tenían información de que habrían nacido, y con exámenes de ADN fueron encontrándolos. Y los responsables estaban amnistiados. Entonces se aprobó una ley de punto final, de obediencia debida, ¿no? Y nunca más, etcétera. Toda ley de amnistía, pero, pero estas leyes permitían, pues, que estos ya no solamente violan derechos humanos, sino de estos graves, ¿no? Y perversas violaciones siguieran libres. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la Corte Suprema Argentina, en un caso, concretamente caso Simón, aplicó ¿qué cosa aplicó? Una sentencia de la Corte Interamericana contra Perú, el caso de Barrios Altos, que declaró las leyes de amnistía que no tenían efectos jurídicos y eran autoamnistías. Y la Corte Suprema declaró entonces las leyes de amnistía eh, inválidas, y permitió el inicio de investigaciones, juzgamientos y condenas a los responsables más altos, Videla y Macera y otros más, y Galtieri, por este tipo de violaciones, y fueron condenados, ¿no? Con 70 años inclusive, ¿no? En ese sentido, claro, la sentencia era contra Perú, pero haciendo, digamos, la aplicación del principio de subsidiariedad, digamos, en un sentido de que, y de deferencia, eh, la Corte Suprema Argentina pues entendía de que correspondía también aplicar esa interpretación. Entonces, el parámetro del control de convencionalidad comprende todos los precedentes de la Corte haya establecido. La eficacia de estas últimas va más allá de las partes de un caso en concreto, porque hay un efecto útil de las sentencias internacionales. En ese sentido, eh, el derecho internacional no solamente es un derecho eh, valorativo, axiológico, ¿no? De protección de los derechos, sino también tiene que tener eso, una aplicación concreta, llamado el efecto útil, para que tenga efectos jurídicos directos, ¿no? Y no solamente indirectos por la subsidiariedad, ¿no? Ya reclamarán ante la Corte Interamericana si se deniega el derecho, ¿no?
Y esos efectos jurídicos vinculantes de la sentencia de la Corte o de la eficacia interpretativa vinculante, indirecta, genera esta responsabilidad que los estados tienen para reconocer que el mandato constitucional de todos los estados pertenecientes al sistema interamericano, incluido obviamente el Perú, tienen una responsabilidad de cumplir las obligaciones internacionales sobre la base también de las interpretaciones en los grados de intensidad que puede existir, sea de la condena, sea de la interpretación cuando se ha declarado un derecho, pero también sea cuando pueda derivarse, ¿no?, de una sentencia que no tenga la calidad de erga omnes, no tenga la calidad de intercommunis, también con ese margen de diferencia, la aplicación de una norma eh, y un derecho, ¿no?, por parte de un juez nacional, ¿no?, del Perú. En ese sentido, para ir terminando, quisiera entonces remarcar que el Perú, al aplicar y insertarse en el orden internacional, se hace en base a normas jurídicas que soberanamente ha aceptado, ¿no? De ahí que eh, tener sentencias condenatorias no hay, digamos, argumento o sostenibilidad, como en el caso, por ejemplo, de la decisión de la Corte Interamericana de que los indultos, en el caso de Fujimori u otros casos anteriores, eh, que desconocen la jurisprudencia de la Corte, sea pasible, ¿no?, de entendimiento de una manifestación soberana del Congreso, del gobierno, de no respetar. Entonces, cuando el gobierno no respeta, ¿no?, y la política exterior la representa el presidente y su cancillería desde ya, y el Parlamento en lo que compete, desconocen el carácter vinculante de la sentencia de la Corte, desconocer un tratado internacional, y que si es en materia de derechos humanos, más adelante podría ser en materia económica o en cualquier otro ámbito que pueda ser de acuerdo a la opinión transitoria gubernamental contraria a sus intereses, ¿no? Lo cual es un peligro para la seguridad jurídica de los ciudadanos peruanos, no solamente en materia de derechos humanos, sino también podría ser en otros ámbitos de la seguridad. Y de ahí que en el Congreso exista una comisión que se haya creado, ¿no? De una forma totalmente, como dicen muchos, en base a una dictadura parlamentaria, llamando a ministros para formar una comisión que estudie el posible retiro del Perú de la Corte Interamericana, resulta totalmente contrario a los valores civilizatorios, diría, actualmente, de respeto de la persona y de respeto también de los derechos elementales como la vida, la integridad, la seguridad, más aún cuando el Perú tiene una grave deuda incomprensible a nivel internacional por las matanzas que hubieron en diciembre del 22 y enero del 23, que sigue pendiente, ¿no? Y eso es objeto entonces de una responsabilidad, seguramente nacional o internacional, de ser el caso, de manera complementaria, más pronto que tarde, ¿no? Y eso entonces hace que el estudio y el conocimiento de los estándares internacionales y de la articulación del derecho interno con el derecho internacional sea muy importante en la formación jurídica, sea como futuros abogados o también ciudadanos, ¿no? Eh, Simplemente conocedores y respetuosos de que la vida eh, humana es valiosa, sea de la persona más rica o de la persona más pobre, sea de un poblador andino o de un poblador de Lima, ¿no? Desde esa perspectiva, entonces, el derecho internacional de derechos humanos nos ayuda a humanizar nuestro orden jurídico interno, que está constitucionalizado, pero que atraviesa épocas de crisis, lamentablemente, ciertamente no solo en el Perú, pero que es responsabilidad entonces de los jóvenes y las nuevas generaciones tener las herramientas jurídicas, las herramientas del derecho internacional, del derecho constitucional, de los derechos humanos, para lo que proclama la Constitución, que la defensa de la persona humana
y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Muchas gracias.